Nuestro Padre Celestial, en esta mañana, cuando estamos empezando el mes de octubre, te damos muchísimas gracias porque tú nos tienes con tu bendición. Gracias, Señor, por todos estos días en los que mucha gente ha estado doblando sus rodillas, levantando sus brazos al cielo, derramando sus lágrimas a favor de nuestro país del Ecuador. Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones. Gracias por tenernos con bien. Gracias por hacer lo mismo con los pastores, las iglesias, las familias que forman parte de las iglesias a lo largo y a lo ancho de nuestro país del Ecuador y aún más allá de nuestras fronteras. Gracias, Padre Celestial, por el privilegio que tenemos todos tus hijos de conectarnos en este momento los unos con los otros por medio de esta transmisión, pero muy especialmente conectarnos con el Espíritu Santo de nuestro Dios. Hoy vamos a meditar en tu palabra y vamos a declarar, Señor, con nuestros corazones y nuestros labios, quién eres tú, lo mucho que significas para nosotros. No podemos quedarnos callados, Señor. Y por supuesto que vamos a presentar peticiones importantísimas, peticiones de oración. Pero lo más importante, Señor, es comunicarnos contigo por medio de este canal de bendición. Oramos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que estés con nosotros, que bendigas a cada familia que está conectándose ya en estos momentos y están listos para también orar a nuestro Dios eterno, a nuestro Dios todopoderoso. En el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Bueno, continuamos una vez más. Muy buenos días a todos. Que el Señor les bendiga. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Gracias al pastor David y a los miembros de la Junta Directiva Nacional y a quienes hacen posible esta transmisión. También a nuestro equipo en Guayaquil Norte. Que el Señor les bendiga, que el Señor les multiplique abundantemente lo que están compartiendo. Bueno, volvemos a la palabra. Miren qué gusto leer la palabra del Señor. Decíamos en 2 a los Corintios, el capítulo 12, versículo 9, por ejemplo. Pero Él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto, habré de jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí.
Dice el siguiente versículo, el verso 10. Por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. Esto es una contradicción, aparentemente, ¿no? Pero creo que todos en el pueblo de Dios hemos experimentado que no es con ejército, no es con fuerza, no es con arrogancia, no es con altivez, no es con orgullo ni una falsa seguridad que logramos las victorias espirituales. El tiempo de oración, la oración en sí, tiene que ver mucho con este principio que es que mi debilidad es mi fuerza. El poder de Dios se manifiesta y se perfecciona también en medio de las debilidades. Esto viene a significar que cuando yo, desde el punto de vista de la oración, cuando yo entro a orar, cuando yo doblo mis rodillas o cierro mis ojos, como ustedes prefieran hacerlo en su casa, en su dormitorio, en la oficina, cuando entro a conectarme con la presencia del Señor, entro a hablar con Dios, como hemos entendido, ¿verdad? Que significa la oración, no puedo ingresar a este ámbito de la oración, de la comunicación con Dios, no puedo entrar con orgullo. De ninguna manera puedo entrar con triunfalismo, no puedo entrar con soberbia, ¿no? Como si ya todo estuviera dicho para mí y yo pudiera hacer todo con el sonar de unos dedos. De un momento a otro todo va a ocurrir. Si cometemos ese error cuando ingresamos a la presencia del Señor, creo que vamos a fracasar muchísimo en nuestras oraciones. Decía el Señor Jesucristo en una ocasión, cuando mostraba algo de la oración, que subieron al templo a orar dos personas y el uno oraba consigo mismo. ¿Es posible orar con uno mismo? Esto es inquietante, ¿no? No sé hasta qué punto muchas de nuestras oraciones han sido soliloquios, han sido monólogos, han sido orar con nosotros mismos, pero la oración en sí tiene que ver con el deseo y, por ponerlo de una manera, con la necesidad, si cupiera el término, la necesidad de Dios de comunicarse con nosotros. Dios no tiene necesidades, por cierto, pero a Él le agrada comunicarse con los seres humanos porque es un Dios personal, por eso escribió la palabra, las escrituras, pero no es suficiente. La oración es también el medio para que nosotros nos comuniquemos, no solamente que pidamos, sino que nos comuniquemos. La comunicación es más que petición. Cuando entramos a la presencia del Señor a orar, tenemos que hacerlo con esa conciencia, queridos hermanos, pastores, líderes de las diferentes iglesias, de las congregaciones, hermanos queridos, no podemos hacerlo ni más ni menos, ni con arrogancia, ¿verdad? Con altivez, como si Dios tiene la obligación de contestarnos. De ninguna manera puede ser así. O con la sospecha de que Dios no nos va a escuchar. Tiene que ser en el correcto nivel, en la correcta medida, en la medida adecuada para que nosotros podamos entrar en la presencia del Señor. El apóstol Pablo describe mucho de su vida. Él ha estado orando, pero dice también que recibió una respuesta del Señor. Mi poder, le decía el Señor, se perfecciona en la debilidad. Esto porque él estaba hablando de su condición física, de enfermedades, también de muchas experiencias muy especiales con el Señor, muy personales de él, del apóstol Pablo. Y dice entonces, bueno, con gusto voy a jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo repose en mí. Dicho de otra manera, él entendía bien que si nosotros, los seres humanos, nos llenamos de una fortaleza artificial, nos llenamos de, no sé, de una falsa seguridad, tal vez en nuestra economía, en nuestros recursos, en nuestra inteligencia, en nuestras influencias, probablemente en nuestros contactos, entonces corremos el riesgo de fracasar. Él dice, yo puedo tener todo esto, pero
Mejor prefiero jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Y así es como vamos a estar orando por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia cristiana, que sea protegida sobrenaturalmente, poderosamente, milagrosamente, por medio de la sangre del Cordero. Que sea un verdadero cerco de protección el que siga rodeando nuestras vidas alrededor de los hijos de Dios, especialmente de los que están liderando, ¿verdad? Los pastores, sus familias, los ministros de las diferentes congregaciones en cualquier parte donde se encuentren, que tengamos la bendita protección de nuestro Dios. Claro, sabemos que las circunstancias son dificilísimas. Seguimos viendo, seguimos escuchando malas noticias en relación con el virus, en relación con las consecuencias que esto trae, no solamente en términos de muerte ni de enfermedad, pero también las consecuencias económicas, la tragedia emocional que significa la pérdida de un ser querido para una familia, aún las familias cristianas, por supuesto, lo que representa la pérdida del trabajo, de fuentes de ingreso para mucha gente. Así que no es solamente hablar de un virus, no es solamente hablar de una epidemia o una pandemia, sino que tiene que ver con como un terremoto, ¿verdad? Como hemos dicho varias veces, como algo que nos ha golpeado, como una tormenta, como decía el Señor Jesús, esas tormentas que arrasan con todo, van golpeando la casa, intentan echarla abajo. Pero la iglesia de Jesucristo, fundamentada sobre la roca firme que es nuestro Señor Jesucristo también, tiene que sobreponerse. Sí, hay muchas debilidades alrededor de nosotros. No nos queda más que, mis queridos hermanos, de casi como el apóstol Pablo, de jactarnos en nuestras debilidades, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Yo quiero invitarte, amado hermano, estás en tu casa o ya estás en tu oficina. Probablemente algunos, como me han contado, también están yendo a sus fuentes de ingresos, a sus sitios de empleo, sitios de trabajo, están en el vehículo y están siguiendo esta transmisión. ¡Qué bueno! Vamos a tomarnos unos segundos para orar por esta petición en base a la palabra que hemos leído. Padre Celestial, presentamos delante de ti con temor, con temblor, a la iglesia del Señor Jesucristo en el Ecuador. Y nos referimos, Señor, a la Alianza Cristiana y Misionera, pero también, Señor, a nuestros hermanos de cualquier denominación, ministerio cristiano, evangélico, fundaciones, organizaciones que en verdad te aman, en verdad te sirven y confiesan a Jesucristo como el Señor, como el Salvador. Gracias, Padre Celestial, por cada hermano, cada hermana, que en estos precisos momentos o están preparándose para su jornada laboral y de estudios, o ya están al pie de las jornadas, Señor, al pie del teclado, de la máquina, de las industrias del vehículo, Señor, ya iniciando su jornada de trabajo, su tarea diaria, Señor, y lo están haciendo con mucho gozo y con mucha fe. Pero muchos de ellos también, Señor, lo están haciendo en medio de la debilidad. Nosotros conocemos, Señor, que en muchas ciudades todavía hay restricciones, que en muchas ciudades hay muerte, en muchas ciudades hay malas noticias en cuanto al virus, en cuanto a la enfermedad, en cuanto a los niveles de riesgo de contagio, Señor. Los médicos están luchando. Hay familiares que están durmiendo fuera de algunos hospitales o están tratando de descansar en sus casas pensando que pueden escuchar una mala noticia. Dios de los cielos, en el nombre de Jesús, todo esto es debilidad. Todo esto nos aflige, nos aqueja y nos debilita ciertamente en nuestras emociones.
Precisamente, Señor, leyendo tu palabra, descubrimos que hay un principio, que si notamos, reconocemos que hay debilidades en nosotros, entendiéndose por estas debilidades como parte del ser humano, Señor, sabemos entonces que podemos ser fuertes. Sabemos entonces que en medio de esa debilidad, de esa necesidad, vamos a depender exclusivamente y solamente del poder de nuestro Dios. Así lo entendió el apóstol Pablo, así lo dejó escrito para que nosotros lo entendiéramos también. Señor, presentamos a la iglesia del Señor Jesucristo, a la iglesia cristiana, a los hijos de Dios en el Ecuador, desde el norte hasta el sur, desde el este hasta el oeste. Señor, las ciudades de Guayaquil, de Quito, de Cuenca, Ambato, Riobamba, Machala, Manta, Portoviejo, Esmeraldas, las capitales de las provincias, Señor, las iglesias que están en el oriente, las iglesias que están a nivel urbano y también otras, Señor, a nivel rural, en el ámbito del día a día. Los presentamos delante de ti en el nombre de Jesús. Señor eterno, todos los días está presente esta debilidad. Todos los días entonces debe estar presente el poder de nuestro Dios. Yo te pido junto con cada pastor, cada siervo del Dios Altísimo que está también orando en estos momentos y poniéndonos de acuerdo, Señor, yo te pido que bendigas a la iglesia del Señor Jesucristo, a cada uno de los hombres y mujeres de Dios que doblan sus rodillas, interceden al Dios eterno, al Dios de los cielos. Padre Celestial, fortalécelos, porque en medio de esa debilidad nosotros podemos salir fortalecidos. Padre querido, gracias por el privilegio de honrarte a ti y ser parte de la comunidad de los hijos de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén, 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 amén. Bueno, por favor, mis hermanos queridos, escríbanos sus peticiones de oración, saludos también. En estos momentos pueden dejarlos por escrito. Allí hay un grupo de hermanos que también estarán compartiendo las peticiones de oración. Así lo hacemos nosotros en Guayaquil Norte. Mientras estamos en las transmisiones, hay un equipo que está anotando, está tomando nota de las peticiones. Algunos no son peticiones, qué bueno, porque son testimonios, son declaraciones de gratitud. Nos cuentan de muchas ciudades. Pastor, gracias porque en el tiempo de oración el Señor nos ha fortalecido. Pastor, muchísimas gracias porque hay varias personas que han sido sanadas, que ya salieron de terapia intensiva, que no perdieron sus empleos. Hoy día mismo nosotros podemos tener esos testimonios. Si tú te animas y nos compartes en 2 líneas nada más desde dónde nos estás escribiendo, desde dónde estás siguiendo esta transmisión, tal vez puedes añadir: estoy con mi familia, aquí estamos todos unidos en un mismo espíritu, en el acuerdo que el Señor Jesucristo decía, ¿verdad? Donde hay 2 o 3 que se ponen de acuerdo. Hablaba el Señor Jesús acerca de la oración precisamente. Y hoy día estamos de acuerdo en interceder a nuestro Dios. Así que saludos a todos, pero salúdenme por favor, mis hermanos queridos, a los pastores amados que están siguiendo esta transmisión en vivo, en directo o en diferido, inclusive también lo pueden hacer por estos canales. Bueno, el versículo 10 de 2 Corintios 12 decía entonces: por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. Mi debilidad es mi fuerza. Permítanme decirles que hoy más que nunca este principio, que puede ser un lema del apóstol Pablo, llega a ser parte de nuestra vida. Mi debilidad es mi fuerza. Tiene muchos secretos, muchas connotaciones, por supuesto que el texto es muy claro, pero en la vida, en la experiencia ministerial, el Señor me ha permitido ver eso en mi propia vida y en las vidas de otras personas.
quienes están viendo el panorama como algo difícil, pero todavía tienen esperanza y fe en el Señor, esa misma debilidad se constituye en una catapulta. Esa crisis llega a ser una oportunidad. Nosotros lo hemos vivido en nuestra iglesia durante estos 6 meses. Cierto es, ha sido muy difícil para muchos, muy difícil, muy difícil. Pero en cuanto a el ingenio, a la creatividad, al percibir las oportunidades para encontrar soluciones, hermanos queridos, para encontrar respuestas. O sea, esto creo que el apóstol Pablo lo vivió, y ustedes pueden seguir la vida del apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, cuando ven que él está en medio de una crisis muy, muy complicada y sale bien librado. Lo amenazaron de muerte varias veces, habían conjurado, habían hecho un pacto en contra de él, pero salió bien librado, escapó con las justas. Tuvo algunas experiencias también en un naufragio, pero el Señor le dijo, todos se van a salvar, ni uno va a perecer. Y pudiéramos pensar que, bueno, el barco, la nave, tal vez nunca iba a zozobrar. Bueno, la nave pereció y él se salvó en pedazos de madera, tal vez unos más, tomando un pequeño bote, como sea. Pero lo que quiero decirles, mis hermanos, es que el apóstol Pablo vivió este principio. Mi debilidad es mi fuerza. O como lo hemos aprendido, ¿no? Mi poder se perfecciona en mi debilidad. En la Reina Valera 60, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero ¿cómo se puede entender esta contradicción aparente? Pues ya lo dije, en oración muchas veces es así. Tenemos que entrar en nuestra debilidad y confesarle a nuestro Dios nuestra debilidad. No somos inteligentes, no somos poderosos, no somos influyentes en nuestras propias fuerzas, sino que dependemos de ti, Señor. En medio de una encrucijada, o tal vez ni siquiera eso, sino en un callejón sin salida, nosotros tenemos que rendirnos y decir, en nuestras fuerzas no podemos, no tenemos solución. Ya nos hemos sentado a hacer cuentas, a hacer nuestro presupuesto, no hay ingresos, no sabemos qué hacer. Decírselo claramente a nuestro Dios. Creo con todo mi corazón que el Señor le habló al apóstol Pablo y por eso él se llenó de esa convicción. Mi debilidad es mi fuerza, mi debilidad es mi fuerza. Quiero en este mismo sentido, en este mismo espíritu, que oremos, por favor, luego regresamos a la palabra, que oremos, por favor, por las provincias y los hermanos, más bien, ¿no es cierto?, las personas que viven en las provincias de Morona, Santiago, Pastaza, Carchi, Zamora, Chinchipe, Sucumbíos, Orellana y Santo Domingo de los Sáchilas. Hasta donde sabemos son las provincias en nuestro país que tienen un mayor índice de contagios por el virus en nuestro país. Nosotros lo experimentamos ya en Guayaquil, en la provincia del Guayas, y otras provincias están como saliendo, ¿verdad? Ya estabilizándose un poquito en los niveles de contagio. Pero las noticias nos dan cuenta de que esto es muy difícil y como que se complica más todavía por las distancias y por las carencias que existen en estas provincias. En estas provincias tenemos gente nuestra, tenemos pastores, tenemos ministros encargados de las obras, tenemos iglesias y congregaciones de la Alianza Cristiana y Misionera, de otras denominaciones, otros ministerios y organizaciones también están allí. Y en medio de esta debilidad queremos presentar a nuestra gente, fortalecerlos espiritualmente para que ellos puedan salir bien librados en el poder del Señor que se perfecciona en la debilidad. Oremos juntos
a nuestro Dios. Y antes de hacerlo, perdón, si tú eres parte de estas provincias mencionadas, mayormente del oriente nuestro, si tú eres parte de estas provincias, si tú, hermano querido, vives allí en una de estas provincias o tienes familiares, por favor, escríbenos el nombre, escríbenos la familia, el apellido de la familia, escríbenos la condición. Tal vez algunos están pasando por una situación bien complicada. No te olvides que estamos orando desde esta transmisión, pero después de la transmisión también, y particularmente nuestra iglesia va a tomar estas peticiones que tú estás presentando delante del Señor con nombre y apellido, si quieres hacerlo así, para que nosotros podamos ver los resultados de nuestro Dios. Acuérdate lo que acabamos de leer en la palabra: mi debilidad es mi fuerza, dijo el apóstol Pablo. Padre Celestial, oramos presentándote estas peticiones, estas necesidades, Señor, que no son otra cosa que solidarizarnos con nuestros hermanos queridos viviendo en las provincias de Morona, Santiago, Pastaza, Zamora, Chinchipe, Sucumbíos, Orellana, Carchi y Santo Domingo de los Sáchilas aquí en el Ecuador. Señor, las noticias nos indican que el índice de contagio, el índice del impacto del virus, Señor, es mucho más alto en estas provincias más que en las otras de nuestro país. Oramos, Señor, presentándote a los siervos una vez más, a los pastores, a sus familias, Señor, a los miembros de las iglesias que están tratando de resistir, Señor, y con lágrimas en sus ojos han clamado a ti muchísimas veces pidiendo tu ayuda, tu intervención. Señor, te pedimos que así sea. Te pedimos, Señor, que tú los sostengas con tu brazo fuerte. Padre Celestial, que las experiencias milagrosas, Señor, de protección, de esta preservación, Señor, que muchos personajes en la Biblia han tenido, se hagan carne de nosotros en estos días, en estos tiempos, Padre Santo. En este mes de octubre que hoy estamos iniciando, te pedimos, Dios de los cielos, que sostengas con tu brazo. Así como dice tu palabra, Señor, los brazos muchas veces están caídos, las rodillas, Señor, ya están debilitadas. Y Dios, necesitamos fuerza, fuerza física, fuerza moral, fuerza emocional, fuerza espiritual, Padre Santo, para sostenernos en medio de esta crisis tan difícil. Padre Santo, presentamos a la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces tú has preservado, Señor, de terremotos, de incendios, de inundaciones, también de ser golpeados por enfermedades, Señor? Lo has hecho muchas veces y sigues haciéndolo hoy por hoy a lo largo y a lo ancho de todo el planeta, Señor. Alrededor del mundo hay muchos testimonios de cómo tú has sostenido y has protegido a tus hijos de todo ataque de enfermedades, de virus, de bacterias, Señor, y lo puedes hacer una vez más con nuestros hermanos queridos de las provincias que hemos mencionado. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que en este mes de octubre estos índices comiencen a descender. Y en el nombre de Jesucristo, que todos, Señor, podamos cantar victoria, cantar gratitud, cantar gloria a nuestro Dios, porque hemos visto con nuestros propios ojos y las noticias ahora nos van a decir que algo especial ocurrió, que es el poder de Dios perfeccionándose en nuestras debilidades. Señor, tú sabes lo que nosotros ya recién estamos descubriendo, que nosotros como simples seres humanos no podemos, no hay una cura, Señor, no hay una vacuna hasta el momento, no podemos solucionar este problema. Es imposible para el ser humano en estos momentos solucionar este problema del virus, de la pandemia, Señor. Por lo tanto, confesamos nuestra debilidad y te pedimos, Dios, que fortalezcas nuestros brazos, que nos fortalezcas espiritualmente, para que tus iglesias salgan precisamente así, salgan fortalecidas
por el poder de nuestro Dios. Salgan llenas de esperanza, Señor. Que los pastores, los maestros que están enseñando en las diferentes clases, Señor, desde los púlpitos, desde los micrófonos, desde las transmisiones, que ellos, Señor, y todos y cada uno de nosotros tengamos mensaje de esperanza, mensaje que fortalezca al pueblo de Dios, mensaje que traiga ánimo, Señor, y que traiga salud emocional también, salud mental, Señor, a todo tu pueblo, para que vean el poder de Dios perfeccionándose en medio de las debilidades. Gracias, Señor, por esta bendición de presentar a nuestros queridos hermanos. Estamos con ellos, estamos orando desde Guayaquil y desde otras ciudades de nuestro país, el Ecuador, por gente nuestra, por nuestros hermanos, la familia de Dios. Y aquí te los presentamos, Padre Celestial, dándote las gracias y honrándote a ti en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, quiero contarles en los minutos que me quedan que estaba leyendo un librito que se llama El Ministerio de la Oración Intercesora. El Ministerio de la Oración Intercesora. Perdón un ratito. Este cafecito está muy rico. No sé si el de ustedes está rico también. Pues lo pueden compartir tal vez luego con nosotros, pues bienvenido. El Ministerio de la Oración Intercesora. Esto es escrito por Andrew Murray, un hombre de Dios que nació en Sudáfrica, y su ministerio pues se extendió a nivel internacional, para decirlo más rápido. El Ministerio de la Oración Intercesora, humildemente se los recomiendo. Pastores, líderes de oración, es necesario levantar a nuestra gente en este ministerio. La oración, sí, pero la oración incluye muchas cosas. La oración intercesora es también un ámbito de la oración. O la escuela de la oración, como decía también el mismo hermano Andrew Murray. Y aquí, en uno de los capítulos, el primero, él se refiere a la falta de oración. Y permítanme leerles en Isaías, los versículos que él refiere. Isaías, el capítulo 59. Miren qué delicioso es leer la palabra del Señor, y a estas horas también. Isaías 59, versículo 16. Aquí está. El Señor vio esto y le fue muy desagradable ver que ya no había derecho. Buscó a alguien y se asombró al ver que nadie intervenía. Entonces intervino su brazo para salvar y para establecer su justicia. En otras versiones, por ejemplo, la Reina Valera 60 dice: y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y esto como que le dolió en el corazón a nuestro Dios. Buscó a alguien y se asombró, se maravilló de que no hubiera quien se interpusiese. La versión del 2015 dice así, por ejemplo: se asombró de que no hubiera quien intercediera. Esa es la idea, que Dios está buscando gente para interceder. Por eso el ministerio de la oración intercesora. ¿Cuánto bien nos hace orar? Sí, a nosotros mismos nos hace bien orar, pero también le hace mucho bien nuestra oración a otras personas. Hemos recibido testimonios en estos días, recientemente este domingo, otra vez al vernos con algunas personas en la iglesia que están llegando a las celebraciones que nosotros tenemos, pero con capacidad limitada, entonces no podemos verles a todos al mismo tiempo, pero sí nos pueden compartir testimonios. Pastor, han pasado varios meses, ya 3, 4, 5, 6 meses desde que vine la última ocasión acá a la iglesia, pero quería agradecerle por sus oraciones.
Quería agradecerle por la oración de la iglesia, por el tiempo de ayuno que pasamos. Gracias, pastor, porque nos fortaleció, nos ayudó con cada transmisión. Ustedes fueron nuestros pilares, ¿no es cierto? Porque muchas situaciones difíciles ocurrieron. Y este domingo me estaban compartiendo una familia, por ejemplo, de que, claro, una hermana sufrió la pérdida de dos seres queridos casi de inmediato. Uno en un día y al día siguiente falleció otra persona muy cercana, parte de la familia. Y me decía con todo gozo, pastor, gracias porque ustedes nos ayudaron en cada transmisión. Nosotros estuvimos transmitiendo martes, jueves y sábado la casa de oración. También el domingo, pues las celebraciones y en otros momentos también nos conectamos con nuestra gente los primeros 50 días especialmente. Pero la oración, que es lo que estoy mencionando hoy día, hermanos queridos, para que ponderemos mucho más la oración que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué? Porque la oración me cambia a mí. La oración es mi diálogo con el Señor. Pero mi oración es sumamente importante para otros. Probablemente ni se enteren, ni se percaten de que Dios está obrando en sus vidas. Tal vez algunos ni cuenta se den o ni se percaten acerca de darle gracias a Dios, inclusive porque también los hay así. Pero de todas maneras, ¿qué es lo que está buscando el Señor? Intercesores. Dice aquí, y se asombró, vio pues que no había nadie y se asombró de que no hubiera quien intercediera. Quien intercediera, quien se interpusiese. Eso es, no hay un secreto, no hay un misterio en el asunto. Es simplemente interceder, es ponerse o interponerse entre dos partes, ¿no? Ser el puente, ser el canal, el representante tal vez de una parte para llevarle a la otra parte. Yo puedo interceder por una persona delante de otra persona. Entonces yo soy el intermediario, el intercesor. Yo puedo interceder por una persona, una familia, un pueblo, una iglesia, una ciudad delante de Dios en oración. Esa es la oración de intercesión, es la oración intercesora. Por eso Andrew Murray refiere el ministerio de la oración intercesora. Y en este capítulo se refería a la falta de oración. Y creo que él arremete con todo, ¿no? Para decirnos, para llamarnos la atención a nosotros como Iglesia de Cristo, estamos intercediendo, estamos orando, porque hay falta, hay carencia, hay debilidad de oración. No lo entendemos muchas veces, pensamos que Dios hace lo que Él quiere finalmente, pero nos ha dejado el canal de la oración y la oración de intercesión es sumamente importante. No lo descuidemos, mis hermanos. Varias veces nosotros les hemos dicho, les animo a probarlo también, ¿tienen peticiones de oración? Escríbanlas. Y les digo lo mismo ahorita, ¿no? Porque dice también la Biblia, la oración eficaz del justo puede mucho. Esta es la oración a favor de otras personas también. Puede mucho a favor mío, pero puede mucho a favor de otros. Qué deleite es el orar a favor de otros y ver cómo se cristalizan estas oraciones, cómo nosotros podemos saber que vamos avanzando, que hay rostros alegres, que hay rostros con miradas esperanzadoras, como que un brillo les está saliendo por los ojos, porque en medio de tinieblas hay esperanza que viene de la luz que trae nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas. Así que vamos a orar. Ustedes tienen en sus manos su cafecito. Nos quedan pocos minutos para orar y tengo algunas peticiones, por ejemplo, en relación con las personas que han sido desvinculadas de sus trabajos durante la emergencia. Suman miles. Algunos han sido
reducidos en sus jornadas, otros han sido simplemente despedidos, o unos con una liquidación, digamos, adecuada o legal, otros no, y todo esto lo sabemos. ¿Cómo lo sabemos nosotros? Pues por el día a día, en la tienda, en el bazar, en la iglesia también, ¿no es cierto?, de muchas injusticias que se cometen o simplemente por algo que ocurrió y fragmentó la empresa, el negocio y lo echó abajo. Pero hay miles de personas en nuestro país, y no solamente en el Ecuador, sino también alrededor del mundo. Muchas personas pueden decir que han sido desvinculadas de sus empleos, de sus empresas, y no están viendo todavía una luz al final del túnel. Bueno, mi poder se perfecciona en la debilidad. Si ha habido injusticia, vamos a orar que el Señor haga justicia. Si ha habido un malentendido, pues bueno, que las cosas se aclaren. O que la empresa, ¿por qué no? La empresa empiece a fructificar, la empresa empiece a crecer, ¿no es cierto? Que se reinvente, como se dice hoy en día, y que pueda empezar otra vez a emplear gente, que potencie los recursos que tiene. Y quiero orar muy especialmente por las empresas de los creyentes. Si tú eres uno de ellos, si tienes una microempresa o una pequeña empresa, o por qué no, hay hermanos que me están siguiendo en estos momentos y tienen ya negocios bien establecidos, unos recién los iniciaron. Porque esto es cierto también, en estos últimos meses tenían que inaugurar su negocio, tenían que abrir esa sucursal, tenían que abrir, lanzarse a este nuevo desafío y tuvieron que adaptar muchísimas cosas. Gracias a Dios también eso ha ocurrido y por esto pues la gloria siempre es para nuestro Dios y Padre Celestial. Así que si tú eres uno de ellos, déjanos tu nombre. Tal vez el nombre de la empresa, si quieres hacerlo, si quieres mencionarlo. Tal vez puedes pedir oración por la empresa donde tú trabajas. No es tuya, pero tú estás laborando como jefe, como supervisor, como artesano, como guardia de seguridad, como uno de los socios, de los accionistas. Bueno, estamos para eso, ¿no es cierto? Hay que interceder, hay que interceder. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Vamos a orar, mis hermanos queridos. Si ustedes ponen los nombres, tu nombre, me llamo Juan y trabajo en tal empresa, o me llamo Manuel y mi empresa se llama tal, ¿no es cierto? Si es tuya, o mi pequeño negocio, puedes declararlo también allí, porque todas estas peticiones nosotros las presentamos después en oración durante esta semana. Cierra tus ojos entonces, mis hermanos, vamos a orar. Padre Celestial, el virus, toda esta situación nos ha golpeado en una condición muy complicada y nos ha dejado, Señor, en nuestro país con mucha desesperanza. Esto es lo que vemos día a día. Muchos tienen rostros desencajados, pálidos, pensando en que el siguiente día puede ser peor que el anterior. Pero hoy, Padre Santo, ponemos en acción, en la práctica, Señor, lo que acabamos de leer. Tú estás requiriendo la oración de mucha gente, pero estás sobre todo buscando a los intercesores, a los intermediarios, a los que interpongan, Señor, entre las dos partes, entre la humanidad conocida y nuestro Dios, a quien también conocemos. Por eso presentamos, Señor, a nuestros familiares, presentamos a nuestros seres queridos, presentamos a nuestros amigos más cercanos, Señor, a ellos a quienes amamos, a quienes representan gente de carne y hueso, nombres y apellidos, Señor, y que sabemos que están pasando por una transición muy dura. Algunos han tenido que salir del país, otros han tenido que armar algo de apuro, Señor, para
llegar con el pan, con la comida, por lo menos un día. Y muchos están en una situación muy complicada. Padre Celestial, en el nombre de Jesús presentamos a nuestro país, intercedemos por nuestro país y por nuestros familiares también, que son ecuatorianos viviendo fuera del país, fuera del Ecuador. Oramos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que tu palabra se haga carne, Señor, en sus vidas y que vean que, claro, son débiles en términos humanos, pero son fuertes, que el poder de Dios se perfecciona en ideas creativas, en una visión clara de su negocio, en un diseño específico, Señor, de cuáles son las estrategias que deben implementar para que el bazar, para que la tienda, la carnicería, la pequeña empresa, la fábrica, Señor, estos restaurantes, Señor, que son parte el día a día de los hijos de Dios, Señor, porque sabemos que dentro y fuera también de la Alianza Cristiana y Misionera hay emprendedores, hay empresarios, Señor, hay gente, hay profesionales que tienen sus consultorios, que tienen su bufete, Señor, que tienen sus oficinas en donde están laborando. Y Dios, ellos necesitan de la sabiduría que viene del cielo, la sabiduría que viene de nuestro Dios. Señor, sabemos que hay miles de personas que han perdido sus empleo, su relación laboral y que en muchos de los casos han sentido angustia, desesperanza, han sentido que el mundo se les vino abajo, que ya se terminaron las oportunidades. Pero esto no es cierto, esto no es la verdad de Dios, porque en tu palabra, Señor, cada día tiene un desafío. Cada día tú nos muestras tu fidelidad, tú nos muestras, Señor, tu misericordia constantemente y por eso miles de ecuatorianos pueden encontrar en Jesucristo la verdadera esperanza, esperanza espiritual que les dé fortaleza, que les dé fe, que les dé ánimo, Señor, que les dé ganas de luchar por ellos y por sus familias, pero también, Señor, que les lleve a la práctica, a lo pragmático de la vida, Señor. Las cosas que comienzan el día lunes, las actividades, Señor, que se van cerrando cuando se cierra el fin de mes. Por eso, Señor, en este mes de octubre te pedimos, Señor, que tú fortalezcas, que tú bendigas las manos, Señor, que tú has dicho que esas manos diligentes serán prosperadas, que esas manos que trabajan, Señor, esas manos que ponen ganas, Señor, para estar en el arado, esas manos, Padre Celestial, que escriben, esas manos que hacen las llamadas telefónicas, que conducen el taxi, el camión, Señor, tengan la dirección precisa de nuestro Dios. Señor, queremos encontrarnos con buenos testimonios, testimonios gozosos, testimonios de alegría, Señor, testimonios que nos contagien a todos nosotros de quién es nuestro Dios. Testimonios de recuperación de empleos. Testimonios, Señor, de fortalecimiento de la fuerza de ventas. Testimonios, Padre Celestial, de apertura, de inauguración de nuevos locales, Padre Celestial, de los hijos de Dios. Porque estamos pidiéndote por los hijos de Dios, por la gente, Señor, que está conectada en estos momentos en la transmisión. Dios eterno, nosotros creemos en un Dios que es nuestro protector, que ya, por lo cual hemos orado, y es también nuestro proveedor, pero no con migajas, sino con abundancia, Señor. Y esto es lo que nos llena de gozo, porque nuestra debilidad abona a favor del poder de nuestro Dios. Nuestro poder no descansa en nosotros y en nuestras habilidades, más bien son debilidades, Señor, sino que descansan en el poder de Dios. Gracias, Padre Celestial, por estar entre nosotros y gracias por escuchar esta oración. Nosotros también queremos escuchar muy buenos testimonios de la mano, la intervención de nuestro Dios en medio de debilidades, en medio de situaciones muy complicadas que todos estamos viviendo. Amén y amén. Amén.
Lo puedes decir, lo puedes escribir también, no hay ningún inconveniente, pues estamos nosotros compartiendo de este tiempo en oración. Hoy es jueves 1 de octubre y nos quedan pocos minutos para cerrar este tiempo de oración. Quiero llevarles a Isaías el capítulo 64. Isaías 64, el versículo número 7. Isaías 64, número 7. ¿Sí? ¿Lo tienen? Ahí todo está bien. Isaías 64, versículo 7. Ya no hay nadie que invoque tu nombre, ni que se despierte y busque tu apoyo. Por eso nos diste la espalda y nos dejaste caer en poder de nuestras maldades. Qué tremendo. Es otro pasaje que habla, añadiendo a la idea de la intercesión. Escuchen, ya no hay nadie, dice esta versión, que invoque tu nombre, ni que se despierte y busque tu apoyo. Y en otra versión, no hay nadie que invoque tu nombre, ni que se despierte para apoyarse en ti, para asirse de ti. Nadie invoca tu nombre, ni te ruega misericordia. Por eso tú te apartaste de nosotros y nos entregaste a nuestros pecados. El principio es el mismo de la oración de intercesión. Amados hermanos, es urgente. Creo que en este año lo hemos vivido. El testimonio es importante de llegar al día número 196, de tener este tiempo de oración. Pero yo sí quiero compartirles algo de mi propio corazón y de la experiencia que nosotros hemos tenido en Guayaquil Norte y en otras iglesias también, donde hemos estado en las diferentes transmisiones. El mes de enero para nosotros es un tiempo muy específico y muy señalado por Dios para, nosotros en la iglesia tomarnos 21 días de ayuno y oración. 21 días de ayuno y oración. Apenas termina el año, pues todos están pensando todavía en la comida de Navidad y fin de año. Y ya comenzando el año siguiente, ya anticipamos con muchas semanas y pues la iglesia ya lo conoce. En el mes de enero tenemos 21 días, una cadena de 21 días de ayuno y oración. Muchos se comprometen con el Señor para estos 21 días y esto no lo hemos podido lograr de la noche a la mañana. Pero quiero decirles, pastores, hermanos queridos que están a cargo del liderazgo de oración, que esto a nosotros nos ha hecho mucho bien. Me gustaría animarles, y eso es lo que estoy haciendo, a el tiempo de ayuno y oración. ¿Por qué? Porque en forma concentrada, al nosotros iniciar el año, presentamos todo el año, las familias, la economía, el ministerio de la iglesia, peticiones imposibles de alcanzar, pero es que todos estamos juntos y hemos visto cómo el Señor nos ha sostenido en los 21 días. Otros continúan más de 21 días de ayuno y oración, pero uno de los ingredientes de este tiempo que tenemos nosotros y mantenemos en el mes de enero. Muchas iglesias han tomado esta idea también. Espero que haya muchas iglesias actualmente que en estos momentos se despierten y se preparen también para el próximo mes de enero. Si necesitan algún tipo de ayuda o sugerencia, podemos hacerlo. Pero ¿a dónde quiero llegar? Que uno de los ingredientes importantes de este tiempo de ayuno y oración es el ingrediente de la intercesión. Dios dice, no hay quien invoque tu nombre, ni se despierte para apoyarse en ti. Esto como lamentando también lo que ocurre en el pueblo de Dios, lo que significa que haya gente creyendo en el Señor que no se agarre, no se aferre de la mano de Dios. No hay quien se despierte, no hay quien se levante para pedir
por su pueblo, para interceder. Sí, lo estoy diciendo una vez más, yo lo sé como pastor, la oración me ayuda mucho a mí, pero la oración de intercesión, cuando yo oro por otras personas, les ayuda a ellos. Ellos tal vez no saben cómo orar, pero yo sí sé cómo orar. Y mi oración le bendice muchísimo a estas personas que no tienen esperanza y que no tienen un final feliz, o por lo menos así ellos lo suponen o lo entienden. Por esa razón, en estos momentos quiero cerrar este tiempo pidiendo por los gobernantes de nuestra nación, de nuestras ciudades. Ustedes saben que estamos ya comenzando pues todo esto de las elecciones. Ustedes no tengo el tiempo y este no es el espacio para evaluar los últimos años en los que nosotros hemos vivido, pero sabemos todos que nuestra decisión es sumamente importante. Nosotros nos forjamos nuestro futuro. Nuestro voto, bien pensado o no, significa el futuro de nuestro país, nosotros incluidos, como parte del Ecuador, el futuro de nuestro país. Así que, iglesia querida, esta es una intercesión, esta es una oración muy poderosa, muy necesaria. ¿Quién se levanta, quién se despierta para orar por nuestro país? Con las elecciones ya a futuro, en un futuro inmediato, nosotros tenemos que ser conscientes que nuestra oración es fundamental. No es lo único, ¿verdad? Pero ¿quiénes más van a orar por nuestro país sino la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Quién es capaz de cambiar el rumbo de nuestro país? Porque no creo que haya alguien que esté contento con la situación que estamos viviendo, ¿no es cierto? Pero nosotros somos parte de la comunidad del Ecuador. Nosotros votamos, nosotros pagamos impuestos, nosotros somos parte activa de la comunidad. Y la iglesia tiene que ser el motor, el corazón, la conciencia, el alma de nuestra comunidad. Oremos a nuestro Dios por los gobernantes actuales y los futuros, los que elegiremos en los siguientes meses ya del próximo año, el 2021. Cierra tus ojos, ya después de esto estaremos despidiéndonos también de esta transmisión. Padre Celestial, en el bendito nombre de Jesús reconocemos que tu palabra es verdad y que en tu palabra nos estás empujando, nos estás demandando a interceder, a orar por nuestras propias peticiones, pero también, Señor, a levantarnos, a despertarnos de nuestro sueño espiritual muchas veces, pero también cuando comienza el día, despertarnos cada mañana e interceder a nuestro Dios. Así lo hacemos, Señor, en el nombre de Jesús, bendiciendo a nuestro país, el Ecuador, y pidiendo por tu misericordia, Señor, para nuestros gobernantes, por el presidente de la República, por la vicepresidenta de la República, por los asambleístas, por los ministros, por la gente que está en los diferentes puestos, en las posiciones de autoridad a nivel nacional, a nivel seccional también, a nivel de las ciudades, Señor, como los alcaldes y los concejales, Padre Celestial, en las provincias, los prefectos y cada persona que está en autoridad, en eminencia. Son muchísimos, Señor, quienes tienen que administrar justicia, quienes tienen que estar en la policía, en las Fuerzas Armadas. Son muchos los que están dirigiendo nuestro país. Tú conoces sus corazones y las intenciones de sus corazones. También conoces, Señor, nuestra reacción, cómo nosotros hemos vivido estos últimos años. Y conoces nuestras aspiraciones para el futuro, nuestras oraciones, Señor, en relación con el futuro que tendrán nuestros hijos, nuestros nietos, Padre Celestial, nuestros jóvenes, Señor, en el Ecuador. Dios de los cielos, presentamos a los gobernantes actuales y a los que tú elegirás a través de nosotros, de la iglesia del Señor Jesucristo. Señor, danos un mismo sentir y danos, Padre Celestial,
la conciencia de que ese voto vale bastante, vale los 4 años que seguiremos viviendo aquí en el Ecuador. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús por sabiduría para la iglesia del Señor Jesucristo, para que los pastores podamos conducir al rebaño, al pueblo de Dios, por la verdad de Dios y para que en sabiduría que viene del cielo podamos elegir bien, muy bien, lo mejor, Señor, con esperanza, con gratitud, a favor de quienes te conocen a ti, te reconocen a ti y te confiesan como Señor y Salvador. Padre Celestial, oramos en el nombre de Jesús que nuestros gobernantes sean puestos por ti a través del pueblo de Dios. Gracias, Padre Celestial, por estar con nosotros en esta mañana. Gracias, Señor eterno, por acompañarnos y por escuchar nuestras oraciones. Te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, 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 amén. Bueno, un gusto, mis queridos hermanos, saludarles, vernos a través de la cámara. Ustedes están allí tranquilitos, ya iniciaron su jornada y estamos muy contentos y agradecidos al Señor porque hoy día que iniciamos el mes de octubre, pues estamos despertándonos precisamente para interceder a nuestro Dios por mucha gente que ya la hemos presentado. Un abrazo a todos, queridos hermanos. Será hasta una próxima oportunidad, si Dios lo permite y si ustedes lo quieren también. Gracias a todos los hermanos que han hecho posible esta transmisión. Que el Señor los bendiga. Bendiciones a todos.